Buenas noches, Latinoamérica. Bienvenidos a nuestro webinar Evolución de los riesgos y seguros en el transporte de carga, organizado por Cultura de Seguros, página web dedicada a fomentar la cultura de seguros y prevención de riesgos en beneficio de las familias y empresas latinoamericanas. Hoy nos acompaña Carlos Miguel Caro Custodio. Él es economista con más de 12 años de experiencia en la atención de siniestros relacionados al manejo de la cadena de suministros, riesgos estáticos y dinámicos para empresas del mercado asegurador peruano e internacional. Cuenta con varias certificaciones internacionales, como por ejemplo ISO 28000, ISO 31000, ISO 22301 y la CORM. Además, es ajustador de seguros marítimos y de transporte, registrado en la SBS. También es miembro de la John Maxwell Team, certificado como coach, orador y capacitador. Además, desarrolla planes de gestión de riesgo y continuidad de negocio para importadores, exportadores, operadores logísticos, empresas de almacenaje y otras organizaciones que forman parte de la cadena de suministro. El formato de nuestra webinar va a consistir de un conversatorio de 60 minutos y cualquier consulta que deseen hacer podrán escribirlo en la opción comentarios para que nuestro invitado nos ayude a resolverlo. Bienvenido, Carlos Miguel. Es un honor tenerte con ¿Qué nosotros. tal, Víctor? Buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para Oh, desarrollar este tema tan interesante, ¿no? no, gracias a ti por la invitación. Es una súper oportunidad para poder conversar de algo que si bien es cierto ha evolucionado en los últimos 100 años, en el último año ha evolucionado mucho más de lo que mucha gente podría pensar, ¿no? Y es interesante poder ir ahondando en cómo la mercadería, que es un bien vivo, va cambiando en el tiempo y cómo hay que gestionar esos riesgos. Y ahí de repente nos podrías ayudar a ampliar más, ¿no? El Sí, espectro de mira, saber qué tanto ha evolucionado este riesgo de transporte. el tema es muy sencillo. Vamos a empezar por el principio. Cualquier cosa que tú tengas alrededor ahorita, empezando por la computadora desde la cual estamos hablando, el micrófono, tu celular, la silla en la que estás sentado, todo ha intervenido, se ha movido a través del mercado de transportes. Si la computadora ha venido importada de, por ejemplo, no sé, de China, ha tenido que llegar a un sitio, un montón de componentes, sumarse, unirse dentro de una fábrica, ir a un centro de distribución, viajar ya sea por avión o por barco a América Latina, a algún sitio, de ahí a distribuirse a un centro de distribución en nuestro país, llegar a una tienda y que nosotros la compremos. Imagínate cada tornillo cuánto ha viajado y cuánto se ha movido. Y todos esos movimientos son riesgos. Y es interesante porque el riesgo, sobre todo en la carga, nosotros cuando hablamos, cuando alguien habla de riesgos, normalmente le damos la connotación negativa, ¿no? O sea, el riesgo como algo malo. Pero de lo que tenemos que hablar, que es una cosa un concepto que la ISO 31000, la ISO de gestión de riesgos define, es que el riesgo no es otra cosa que cuál es el resultado final que vas a tener con una probabilidad, con algo que pueda suceder. Y puede ser positivo como puede ser negativo. Por ejemplo, una probabilidad de lluvia para una persona que tiene el techo lleno de goteras es algo negativo. Pero para un agricultor que está esperando que llegue la lluvia, termina siendo algo positivo esa probabilidad. Y la carga no es distinta. No olvidemos que la carga, la mercadería, y el riesgo que implicaba enviar mercadería del viejo continente al nuevo continente es lo que hace que nazcan los seguros. Hay muchas teorías sobre los fenicios y por ahí muchas historias relacionadas a culturas antiguas que jugaban un poco al seguro. Pero cuando vemos realmente que nace una entidad formal, es cuando nace realmente un documento, una póliza como las que conocemos, una cláusula, que las primeras nacen, las formales, en el año 1912, ¿no? Cuando realmente dicen, ok, vamos a poner en un papel esas condiciones para que tú, exportador, por ejemplo, o tú naviera, y yo, asegurador, tengamos tranquilidad bajo este riesgo del transporte de mercaderías. Y evidentemente, te imaginarás que en el año 1912 los barcos no eran ni de casualidad lo que son los barcos hoy. Eran unas lanchas pequeñas de madera a vela. Eso ya demandaba unos riesgos específicos que hoy no tenemos con los nuevos, con los barcos que se construyen hoy. Incluso hay barcos que ni siquiera son capaces de llegar a nuestros puertos en el Perú
porque son demasiado grandes para el tipo de puertos que tenemos. Ya tenemos cosas muy distintas. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, es los automóviles. En los años 60, mover un automóvil en un barco era casi un juego de azar a ver qué cosa le llegaba a uno, porque venía en una plancha de metal con 4 cuerdas y pues lo movían dentro del buque. Hoy tenemos buques diseñados solo para movimiento de carros, los roll-on, roll-off. Y así como esos, tenemos buques especializados para graneles, para combustible. Entonces el riesgo ha ido cambiando de esas pequeñas lanchitas en las que salía Cristóbal Colón a descubrir el nuevo mundo y a lo que tenemos hoy. Y evidentemente en los próximos, no lo sé, 10 o 12 años, como máximo, estoy seguro que tendremos nuevos cambios con esta industria 4.0, el Internet de las cosas. Ya empiezan a haber discusiones si, por ejemplo, tenemos, así como hay estos vehículos autónomos que están, en los que están haciendo pruebas Tesla, Google y otros, ¿qué va a pasar cuando tengamos embarcaciones autónomas, buques autónomos? ¿Se reducirá la siniestralidad? ¿A quién le echaremos la culpa cuando el sistema de un buque autónomo falle y la mercadería caiga al mar o haya una colisión entre dos embarcaciones? Van a ir mutando, los riesgos van a ir cambiando. Algún día, que ojalá lo lleguemos a ver, Víctor, tú y yo, tendremos también que hablar de los riesgos interestelares, del movimiento de mercancías, así como un día se hablaron de los riesgos de mercancía de un continente a otro. ¿Quién quita que en 40 años, 30 años tengamos que ver pólizas de seguro de mercadería que se mueve de la Tierra a la Luna, de la Tierra a Marte? ¿Qué hay? Y todo esto, ¿a dónde lo quiero llevar? A que la mercadería siempre esté en movimiento. Y por eso es un riesgo tan interesante. Y la evolución, como te digo, se viene dando. Si bien es cierto a nivel pólizas, no ha habido una evolución brutal. O sea, digamos, hemos tenido 3 cambios históricos. La mercadería en sí misma sí ha ido cambiando y sus riesgos, ¿no? Si hablamos de las pólizas, como te digo, en el año 1912 teníamos estas coberturas, la libre de avería particular y la avería particular, que eran unos tipos de pólizas que cubrían cosas muy específicas, daños muy específicos. No existían unas pólizas que cubrieran todo. Recién en el año 63 se crea la All Risk, que era una póliza que cubría literalmente todo, menos algunas cosas que excluía. Como que una, no voy a decir una mamá, pero sí una abuela de la cláusula A, que es el primer cambio importante que tenemos, ¿no? En el año 1982, el Instituto de Suscriptores de Londres, después de haber pues recibido, me imagino, cientos de miles de reclamos sobre la interpretación de estas 3 cláusulas que existían, empieza a hacer una selección de riesgos y crean estas 3 nuevas cláusulas que hoy rigen nuestro mercado, la A, la B y la C, que no tienen nada que ver con la avería particular y libre de avería particular y todo riesgo. Son conceptos distintos, pero que marcaron toda una época. Hubo un cambio muy importante en el mercado asegurador con el nacimiento de estas 3 cláusulas, A, B y C. Y estas cláusulas mismas, mira, desde el año 82, en el año 2009, tuvieron que reacomodarse porque solo en ese lapso de menos de 30 años ya había cambiado muchísimo el movimiento de mercancías. En el año 2009 hemos tenido una nueva actualización de las mismas cláusulas, A, B y C, hay unas nuevas, que se han acomodado un poco a la realidad que ha ido viviendo el mercado, tanto el asegurado o como le decimos nosotros, el dador de carga, ¿no? Que puede ser el dueño de la mercadería o el operador logístico, ese que recibe el encargo de asegurar, como las propias líneas navieras. Las leyes relacionadas al tema naviero ya sabemos que han cambiado también en el tiempo, han ido mutando. De hecho, a principios del año pasado hubo aquí una discusión en el Perú sobre unos cambios que quería hacer el Congreso en la forma de interpretar algunas normativas internacionales, pero donde vemos también un cambio, y es en una herramienta que yo insisto todo el tiempo, que es la madre de la gestión de riesgos de carga, es los Incoterms, ¿no? Yo siempre que me invitan a dar alguna charla, siempre empiezo hablando de esto, porque el Incoterm ha perdido importancia para una parte del mercado asegurador en el tiempo. ¿Qué cosa es el Incoterm? Es eso en el cual yo y mi proveedor en
China, por seguir con el ejemplo, nos ponemos de acuerdo en 4 cositas. ¿Cuál va a ser el precio? ¿Quién asume los gastos? ¿Quién tiene que encargarse de determinadas gestiones? Y lo más importante, ¿quién asume el riesgo? ¿Y a partir de qué momento? Nosotros no deberíamos hablar de una póliza si primero no hemos, una póliza de transporte marítimo, si no hemos hablado primero del Incoterm. Porque esa llavecita de 3 letras va a decir hasta qué punto mi proveedor es responsable de lo que le pase a la carga y a partir de qué punto soy responsable yo. Y eso es súper importante porque si tú no tienes claro cuál es el Incoterm bajo el cual estás haciendo tu importación o exportación, en vano estás contratando una póliza porque no sabes dónde tienes que estar mejor cubierto. Puede haber una concurrencia de pólizas, que la póliza de tu proveedor y la tuya se encuentren en un punto que es justo donde ocurrió el siniestro. De acuerdo. Lo triste es cuando hay un punto en el cual ni la póliza de tu proveedor ni la tuya cubren. Ahí es donde tenemos problemas de verdad y te quedas en el aire. Entonces, todas estas evoluciones, por ejemplo, los Incoterms, desde el año 80, vienen cambiando cada 10 años. ¿Por qué? Porque la mercancía, que como vuelvo a decir es un ente vivo, la mercancía en su movimiento, va cambiando y van cambiando las responsabilidades. Y por eso en el 80 tuvimos unos, en los 90 otros, 2000, 2010, evidentemente ahora desde el 1 de enero del 2020, vivimos con unos nuevos Incoterms. Algunos se mantienen, otros se han perdido. Esta vez se ha creado uno nuevo, el DPU, que especifica un poco más hasta dónde llega el riesgo del proveedor. Pero de eso se trata. En el momento en el que entendemos en el mercado asegurador que hay un momento, que son dos los únicos jugadores que pueden verse perjudicados con el movimiento de carga, proveedor e importador o comprador y vendedor, como los querramos ver, el paso siguiente es ver dónde se traslada la responsabilidad de uno a otro. Y ahí donde es tu responsabilidad, preocuparte por tener blindada tu póliza, tener las condiciones necesarias para que eso vaya bien. Ya sea que importes lapiceros o que importes unos, no sé, chips nanotécnicos recontra sofisticados, ¿no? Y esa es la evolución que se ha venido dando. Es lo que ha venido cambiando. Nuestro país también se ha venido adaptando. Y en esa línea, sobre todo la pandemia, digamos, marzo 2020 hacia acá, ha generado, como en muchas industrias, una aceleración muy grande sobre los cambios que se tienen que dar. Sí, buenísimo, Carlos Miguel. Recojo varios comentarios que nos has realizado, ¿no? Al comienzo hablando por el tema de los riesgos, ¿no? Sobre que la lluvia puede ser bueno para uno y malo para otros, ¿sí? Y me hiciste recordar, pues, que estaba leyendo un artículo que en China hace muchos años están tratando de controlar la lluvia, ¿no? A través de Es bombardear correcto. las nubes para hacer que haya lluvia o no en determinadas zonas de China y de esta manera beneficiar la agricultura o evitar pues que tenga pérdidas como consecuencia de una fuerte granizada, qué sé yo, ¿no? Me imagino que para ese tipo de escenarios, si la zona cuenta con este sistema, bueno, sería más barato el seguro, no sé. Pero, Probablemente, ¿no? En la ¿no? medida en la que manejas mejor tus riesgos, independientemente del riesgo que sea, teóricamente la tasa, el costo del seguro debería bajar. Por ahí pues vemos cómo la importancia de gestionar los riesgos, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para disminuirlos? Y si los puedo eliminar mejor, pero a veces es difícil eliminar un riesgo. Normalmente se minimizan, ¿no? Porque si ya no existe el riesgo, ya no tendría sentido pues contratar un seguro. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, después comentaste un poco cómo ha ido evolucionando en el tiempo, de acuerdo a la necesidad. Hablaste pues que mañana más tarde de repente estaríamos asegurando el riesgo de transporte de mercadería interespacial, ¿no? Y no estamos muy Claro. lejos porque hoy en día se aseguran satélites, ¿no? Sí, claro. Por miles de dólares o algunos temas de la NASA cuando van a hacer algún vuelo en particular, pero hay muchas cosas que se van adaptando, ¿no? Y el seguro de transporte se ha ido adaptando en el tiempo y los psicoterms pues terminan ayudando, como tú dices, para definir finalmente la responsabilidad o quién asume el riesgo. Y en esto te acompaña una compañía de seguros en función de estos términos internacionales de comercio. Y que van evolucionando también, se van adecuando, me imagino, conforme van cambiando las modalidades de transporte. Y también, qué interesante lo que me comentas, pues que, si no me equivoco,
creo que ya se está apuntando a tener embarcaciones en un futuro que se manejen, que sean autónomos, así como los vehículos, y ahí es difícil de definir quién va a ser el responsable, ¿no? De repente sería el que crea el software, Por y, ejemplo, ¿no? que no tiene nada que ver con el mundo marítimo, ¿no? Es una Así persona, un es, así programador. es. Y el capitán estará de su casa, pues, controlando, me imagino, el tema o haciéndole un seguimiento al software, pero sí es interesante porque cambia todo el concepto de cómo vamos a ver los seguros en el futuro. Yo me he puesto a pensar a veces que con el tema de los vehículos autónomos, pues al final ya no le vas a vender un seguro a una persona de a pie, sino le vas a vender al fabricante del vehículo, ¿no? Al que hace toda la programación. Incluso Tesla ha creado su propia compañía de seguros en California con la finalidad de darle un mejor servicio a sus clientes, porque las aseguradoras del país norteamericano pues les cobraban una prima mucho más cara que a un vehículo normal, sabiendo que ellos tienen mejor nivel de seguridad, pero los repuestos son carísimos. Entonces ahí hay bastantes cosas de que hablar. Incluso me acuerdo que hace unos años atrás se perdieron se perdieron varios cientos de vehículos de una marca coreana, ¿no? Se perdieron en una embarcación a consecuencia de un hundimiento, algo por el estilo. Ujú. Y bueno, pues ahí debe haber sido millonaria la pérdida para la compañía de seguros, pero esa es la importancia de estar asegurados. Y ahora quiero llevarte a una pregunta, ¿no? Es Dime. importante que el cliente que va a importar o exportar tenga claridad de cuál es el riesgo al cual se está exponiendo durante todo el trayecto hasta que entrega la mercadería o hasta que lo defina su Incoterm, ¿no? ¿Y Ujú. cómo puede hacer un cliente esa evaluación? ¿Cómo puede guiarse, tener algún manual, algún checklist? ¿De qué cosas debe considerar como riesgos? Me imagino, o sea, al país donde exporta, que no esté en algún disturbio, que no hayan huelgas en ese lugar o que no esté expuesto a alguna guerra, una guerra civil, qué sé yo, o la zona si es muy turbulenta en cuanto al mar, tal vez. Entonces, ¿qué consideraciones debería tomar en cuenta la persona que exporta o importa para poder transferir esos riesgos que ha identificado? Ujú. Mira, lamentablemente esta pregunta es más frecuente de lo que uno cree, porque estamos como país entrando a muchos mercados nuevos. Que en los últimos 20 años hemos crecido en distintas cosas y esta duda se presenta un montón de veces. Yo lo que siempre le digo digamos, a las empresas a las que les hacemos la consultoría es bien sencillo. Cuando no conozcas el sitio, trata de tener el menor riesgo posible. Y esto es como todo, ¿no? Como los riesgos de inversiones. Un riesgo con una inversión, mejor dicho, una inversión con un riesgo muy alto, es muy probable que te tire abajo, pero que también ganes un montón. Al revés, un riesgo medio vas a tener una ganancia media. Un riesgo muy bajo de repente te va a dar una ganancia baja. Entonces, con ese ejemplo yo siempre le digo lo mismo a los clientes. Mira, estás enviando tu primer, por ejemplo, al revés, ¿ya? Tenemos una empresa que está empezando a exportar de Israel un tipo de fruta seca aquí al Perú. Y están exportando su primer contenedor que va a entrar todo de prueba, o sea, va a ser para los supermercados. Entonces esta empresa de Israel nos dice, oye, tú que conoces el mercado, mira, ¿cómo puedo hacerlo? Mira, le digo, yo conozco el mercado, pero nadie mejor que tú conoce tu producto. Entonces, lo ideal sería que tú tengas una póliza, mejor dicho, tú hagas una compraventa en la cual tú como empresa israelí asumas el menor riesgo de todos. ¿Y cuándo asume una empresa cualquiera el menor riesgo de todos? Cuando vende Xwork. ¿Qué quiere decir vender con un Incoterm Xwork? Quiere decir que tú como proveedor solo tienes que preocuparte y tener la mercadería lista y embalada para que tu cliente venga hasta tu almacén en tu país y la retire. Entonces, en ese escenario, el cliente, que es una empresa peruana, lo que tiene que contratar es una póliza de transporte. Acá no hay mucha magia, no crean que yo me sé esto es una cosa convencional. Cláusula A del año 2009 que tenga cobertura almacén. Se acabó. Entonces trasladas todo ese riesgo. Pero claro, la compañía de seguros tampoco es tonta, ¿no? Decir, mira, que te doy todo y a tal tasa. No, esto es riesgoso. Entonces, como es riesgoso, yo te voy a cobrar una tasa un poco mayor. No, esto no es
que acá solamente el tránsito local y un camioncito pequeño de 2 toneladas, lo que mueve, no, estás moviendo un contenedor con un producto que es perecible, con lo cual la probabilidad, volvemos a la probabilidad de que tenga algún siniestro es alta. Entonces, yo te voy a poner estas 4 condiciones, que si alguna de ellas las incumples, no te pago, pero por el contrario, si las incumples, la tasa es esta. Y es la forma en la que hay que verlo, ¿no? Pero, y después al revés. Mira, ya conozco el mercado, ya entendí cómo funciona el mercado peruano, que el contenedor llega al Callao, de ahí pasa a un almacén transitorio, de ahí tengo que ver con el agente de aduanas, que contratar un transportista para que lo lleve a tal sitio. Bueno, ya lo conoces, ya ahí empieza a negociar con tu cliente. Lo normal es que un proveedor te busque venderte CIF o alguien de otro país. ¿Por qué? Porque él contrata el seguro y además él contrata el transporte principal, o sea, el transporte intercontinental del barco, el avión. Y es más fácil si se contrata desde su lado, porque tú eres un cliente, pero él es proveedor de 400. Entonces puede tener mejores márgenes de negociación con un operador para poder vender, para poder, perdón, contratar el transporte, ¿no? Entonces, ahí viene un problema que en el mercado local se da mucho. Como estoy comprando CIF, no necesito tener póliza. ¿Por qué? Porque la póliza de mi proveedor me cubre. Sí, pero la póliza CIF cubre hasta el momento que la mercadería termine ese trayecto intercontinental o interpaís. Después de ese momento, asumamos que la mercadería se descarga en el puerto de Callao y se la roban. En ese momento ya el riesgo es tuyo. En CIF, la cuchilla con la que se define la transferencia de riesgos es la llegada al puerto. Entonces, si aquí en nuestro país le pasa algo a esa mercadería en cualquier momento previo a que llegue a tu almacén, ese ya es tu problema. Y ahí es donde algunos, no, lamentablemente muchos importadores cometen el error. No, yo no compro CIF porque mi cliente yo no contrato seguro porque estoy comprando CIF. Ya, pero eso no quiere decir que no tengas riesgos aquí. Y lamentablemente aquí, en los últimos 14 meses, los riesgos de robo se han incrementado mucho. Claro, porque el solo hecho de ver en la factura de compra o de venta, costo seguro de compra, ¿no? Costo seguro y flete, ya uno entiende que está asegurado, ¿no? Pero hay que conocer el límite del seguro que llega solamente hasta el puerto. Y la recomendación que realizas es la de almacén a almacén, es decir, del almacén del vendedor hasta el almacén del comprador. Así es. Ahora, una consulta. En los últimos meses, bueno, en el año pasado, hemos tenido en el país, pues, algunos casos, protestas, ¿no? Manifestaciones, y en algunas ocasiones se han paralizado el transporte, ¿no? Entonces, esa paralización de transporte, que fue por 2, 3 días, y bueno, tomando como ejemplo el caso del alimento perecible de tu Sí, cliente, podría haberse malogrado durante esos días. es ¿Eso correcto. tendría cobertura en una póliza de almacén a almacén? En las cláusulas, en el tipo de pólizas que contratamos en el mercado peruano, no. ¿Y a qué me refiero? A las cláusulas del instituto, las A, B y C. Las cláusulas del instituto claramente define que no se cubre cualquier daño ocasionado por demora. Hay una discusión larga, entiendo, por algún amigo que me comentó en algún momento, él es parte de uno de los comités que ve esto en Londres y me decía, ya hay una discusión abierta sobre el tema de demora, a ver cómo, si hay una actualización, cómo lo podemos manejar. Pero de manera natural, cualquier demora, o mejor dicho, cualquier daño ocasionado directamente por una demora, no está cubierto. ¿Quiénes cubren esto? Hay unas pólizas, sobre todo para temas de agroexportación, agroindustriales, hay unas pólizas alemanas, que se venden también en el mercado local, hay un par de corredores que las comercializan específicamente para ese mercado, y estas sí cubren el tema de demora y otras cosas más que no cubren las pólizas convencionales. Pero considero que su nivel de penetración no es el que uno esperaría. Tiene un nivel de penetración un poco
un poco bajo, no sé por qué será, no conozco las tasas, de hecho nunca he liquidado un siniestro de estas pólizas alemanas, entiendo que tienen un tratamiento distinto, pero las pólizas locales no. De hecho, nosotros en Protegia sacamos un comunicado cuando hubieron estas paralizaciones en el sur de Lima, recordándole a los asegurados que normalmente cualquier daño ocasionado por pérdida, por demora, perdón, cualquier daño o pérdida ocasionado por demora no está cubierto. ¿Y por qué? Porque la póliza de seguro, primero que nada, es un documento de buena fe, ¿no? Que dice, oye, asegurado, oye, dueño de la mercadería, yo confío en ti. Y si tú te pones a mirar las exclusiones principales, son exclusiones que van en contra de la confianza. ¿A qué me refiero? La primera de todas, que el dueño de la mercadería o el asegurado cometa un acto doloso. O sea, va en contra de la buena fe. Paso 1. Otra que es famosa, la 4.3, la del embalaje. Oye, si tú embalas mal porque tú decidiste hacerlo y tú o tus trabajadores lo hicieron, y por eso hay un siniestro, esto yo ya no te lo voy a cubrir. O sea, ya es decisiones que va tomando el asegurado. De ahí pasamos a otras, como por ejemplo la quiebra fraudulenta del transportista y otros temas, pero todo va contra, son exclusiones que van contra la buena fe. Y cuando hablamos de la demora es algo que ni siquiera puede estar bajo el control del asegurado, y menos aún de la aseguradora. ¿No? La posición normal de una aseguradora sería, oye, ¿cómo puedo cubrirte yo un riesgo que en ningún escenario va a poder estar ni bajo tu control ni bajo el mío? Porque la demora puede ocasionarse por un cierre de carreteras de unos vándalos. Puede ocasionarse por un tema de un desastre natural, que se caiga un puente, lo que fuera. De hecho, nos pasó con el fenómeno del Niño del 2017, marzo de 2017 nos pasó, se cayó un puente que unía Trujillo con Chimbote, y hubo mercadería que se quedó a uno u otro lado. Entonces, estas son cosas que ya están fuera de cualquier control del riesgo de carga. No nos olvidemos que las pólizas de transporte, a quien cubren es a la mercadería. No cubren al camión, no cubren a la pista, no cubren ni siquiera la vida o la salud del chofer. Se encargan única y exclusivamente de la mercadería. Entonces, por eso, cuando hay una demora, la mercadería, como si tuviera vida propia, no podría voltear y decir, oye, ¿por qué es esta demora? Hagamos algo. Es imposible, porque no está bajo su control. Y bajo ese escenario, por ejemplo, ¿qué pasaría si se hubiera bloqueado la carretera por X razones, pero inmediatamente sufre un robo? Ahí nos vamos a la causa próxima, diríamos Bueno, muy buena pregunta. La exclusión de demora dice que no cubre ningún tipo de daño, o sea, no cubre ningún tipo de daño o pérdida ocasionado por la demora. ¿Ok? Aun cuando hubiera ocasionado la demora un riesgo cubierto. Vamos a suponer que hay una, no sé, bueno, el siniestro se ocasiona por un accidente en la carretera. ¿Ok? Un accidente con tu camión, pero a la mercadería no le pasó nada. Y en esa demora de, por ejemplo, esperar que llegue otro vehículo para hacer el trasvase de la mercadería se malogra. Ojo, no estoy hablando que el siniestro ocurrió por causa del choque. ¿eh? El choque ha generado una demora. El choque es una causa cubierta por la póliza. Pero el siniestro, a la carga, volvemos a la mercadería, ¿no? ¿Qué le pasa a la mercadería? Esa degradación que pueda tener no está cubierta. Ahora, si habláramos de un choque y que la mercadería sale volando pues hasta la pista y se destroza ahí, por ejemplo, unas frutas, eso sí está cubierto, porque la causa ha sido el accidente al medio de transporte. ¿No? Es una línea muy delgada, pero se define muy bien sobre cuál ha sido. Ahí va nuestra labor más de peritaje que de ajuste, ¿no? Determinar cuál ha sido la causa del siniestro, ¿no? La causa del daño. Y recordar también a las personas que nos están viendo, si son asegurados, que tampoco cubre el daño que ocasiona la mercadería, ¿no? Eso tampoco. Esos son otras pólizas, pero eso tenemos las pólizas de responsabilidad civil de carga y las pólizas de responsabilidad civil de transportista. ¿No? Esos son,
Por ejemplo, en el mercado de transporte de combustibles y minerales, eso es una cosa que está muy bien afianzada, ¿no? Los transportistas, además de tener su póliza de transporte, tienen una póliza de RC de carga, de responsabilidad civil de carga, por los daños que la carga puede ocasionar, por ejemplo, ante un derrame a una zona, vamos a suponer que hay un accidente y se derrama aceite en cerca a unos sembríos, ¿no? En el otro escenario tienes los daños que puede ocasionar el transportista a un tercero trasladando la carga. Eso tampoco es una póliza de transportes, es una póliza de responsabilidad civil del transportista, que por ejemplo, bajo el mismo accidente, Dios no quiera, no pongamos ejemplos fatídicos, se lleva de encuentro un poste de alumbrado eléctrico, ¿no? Ese es otro tipo de cobertura para la cual existe la responsabilidad civil que tiene el transportista cuando está desarrollando su labor de transporte, ¿no? Inclusive ya sería pie para otro conversatorio, ¿no? Sobre las pólizas obligatorias de responsabilidad civil de mercadería peligrosa, como el caso que ocurrió lamentablemente en Vía El Salvador, pues, ¿no? Este camión cisterna que terminó ocasionando la muerte de varias personas y algunos daños materiales y también gasto de curación considerables. Pero regresando al tema de transporte, y cuando estábamos conversando antes que salgamos al aire, me habías comentado rápidamente que habían ocurrido un par de casos de algunas embarcaciones que habían tenido pérdidas importantes, ¿no? No sé si me puedes comentar un poquito más Bueno, al no respecto. entiendo, sinceramente, no entiendo qué está pasando, que en los últimos meses las embarcaciones en alta mar están perdiendo contenedores. Tuvimos no me acuerdo, creo de haber sido hace unos 4 meses, la memoria me falla un poco de repente, pero la línea naviera One perdió, si no me equivoco, 1900 contenedores en alta mar, una de sus naves, la Apus, One Apus, sí, perdió por un tema de un mal tiempo, aparentemente, 1900 contenedores. O sea, ¿tú te imaginas lo que es 1900 contenedores? Son 1900 consignatarios, 1900 pólizas de seguro en distintos lugares del planeta. Entonces, aquí ya entramos a hablar de cuál es la responsabilidad de la línea naviera y del capitán de la nave frente a un evento como este. Y bueno, ya hace un poco más de una semana Maersk ha tenido un segundo, pues, tuvo uno previo, la línea naviera Maersk ha tenido otra pérdida, que esta es un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más engorrosa, esta mercadería que salía de China y se iba a Los Ángeles, al puerto de Los Ángeles, y a mitad de camino, bueno, Maersk ha sacado varios comunicados diciendo que están en camino a un puerto de refugio para poder hacer la revisión. Pero aquí hay dos teorías. Una que dice que lo que ha habido es un mal tiempo y otra que dice que ha habido un problema de motor de la nave que ha hecho que la nave zapatee, que el motor zapatee y eso haga que se caigan los contenedores al mar. Entonces, ahí hay niveles de responsabilidad distintos. No es lo mismo para el capitán de una nave, que es la máxima autoridad de un buque mientras está en alta mar. Porque, ojo, eso es un tema importante. No nos olvidemos que alta mar, o sea, ultramar, cuando una embarcación sale del mar de algún país, eso tiene leyes internacionales totalmente distintas. O sea, incluso, para que te hagas una idea, incluso la luna es considerada ultramar, porque está fuera de la jurisdicción legal de todos los países del planeta. Entonces, las embarcaciones, por eso los buques, el capitán de un buque, mejor dicho, es la persona más importante en el buque, porque es la máxima autoridad. Las pólizas de seguro, por ejemplo, volviendo un segundo a la carga, antes de volver a hablar de la responsabilidad de los navieros, las embarcaciones, mejor dicho, las pólizas de transporte de carga, cubren incluso que el capitán de la nave decida botar mercadería por la borda con tal de salvar a la mercadería, a la nave y a la tripulación. Vamos a suponer que el capitán de la nave se encuentra con una tormenta. Vamos a decir que se encuentra con una tormenta
y está sentado el buque, está demasiado cargado y se ve que pues la tormenta se lo va a traer abajo. Y la solución que se le ocurre al capitán de la nave, que no es solo una solución así de mirar al aire, ¿eh? Tiene sus ingenieros y todo un equipo con el cual discutir el tema, deciden que tienen que tirar por la borda, no sé, 50 contenedores. ¿Para qué? Para salvar los otros 4.000, y a la nave y a la tripulación. Y eso está cubierto por las pólizas de transporte. ¿Por qué? Porque se entiende que bajo esa autoridad que tiene el capitán de la nave, lo que él está buscando es el bien mayor, que es el origen del seguro, el mutualismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros 4.000 salvados van a tener que responder en forma proporcional a esos 50, como suena tonto de repente, pero es un agradecimiento, es, oye, mi mercadería se salvó gracias a que la tuya fue tirada al mar. Entonces, en forma proporcional, todos deben indemnizar a estos, por ejemplo, 50. Y ahí ya me meto de cabeza en las responsabilidades de los navieros. Ahí hay unas discusiones y unos pleitos de 1.000 muertos, porque siempre encontrarás a uno o dos que digan, pero yo creo que el capitán pudo haber seguido sin botar los 50 contenedores. ¿Por qué voy a ser yo responsable de esto? Y hay discusiones, por ejemplo, la forma más mejor descrita de las discusiones que tienen internamente las aseguradoras, o bueno, los clubes de indemnización y protección, que son las aseguradoras de los buques, se ve hay una película de un caso real, Sully, no sé si la han visto, la de este piloto de avión que lo interpreta Tom Hanks, que aterriza en un río, y la película trata pues de cómo o sea, lo juzgan y dicen, el sistema dice que podías haberte tomado 2 segundos más en vez de hacer no sé qué, y eso pasa hoy. O sea, antes el capitán de la nave tenía un poco más de peso, sus decisiones, ¿no? Era un poco más autónomo. Hoy, pues le sacan la mugre. Y eso genera un problema que es súper interesante. El ultramar, como te decía, está lleno de embarcaciones que se llaman embarcaciones de salvataje. ¿Cuál es la función de estas embarcaciones? Salvar a las naves que están o varadas, o que han lanzado un Mayday, o que después de una tormenta han tenido algún problema. Pero ¿qué sucede actualmente? Estas embarcaciones de salvataje, bajo estos mismos criterios que te decía que hay leyes internacionales distintas a todas las de los demás países en ultramar, están en el derecho de cobrar un rescate por la nave. Entonces dicen, oye, yo te salvé, te estoy llevando a un puerto de refugio, un puerto de arribada, lo que fuere. Mira, yo creo que me corresponde el 50% del valor de la nave o el 40% del valor de toda la mercadería que iba. Y se arman unos pleitos también tremendísimos, donde los abogados maritimistas ahí tienen que tienen discusiones gigantescas en las cuales uno dice, no, es mucho, es muy poco. Y entonces, ¿qué pasa? Hay algunas líneas navieras, y no son pocas, que prefieren no recibir ayuda de una de estas empresas y esperar que una embarcación de su propia línea o de su propia bandera los ayude, porque eso les va a salir gratis. O sea, lo peor que va a pasar es que lleguen a un puerto de arribada y consigan una embarcación, que tampoco es fácil, pero consigan una embarcación que termine con la ruta. Se demorarán unos 4, 6, 8, 10 días más de lo que se pensaba, 2 semanas de repente, pero no van a tener el problema de alguien que exige un rescate. Las responsabilidades de los navieros son grandes, son importantes, y a veces el mercado, no el mercado asegurador, el mercado asegurador lo considera muy bien, pero digo el consignatario, no, el dueño de la mercadería, dice, ¿y por qué? ¿Y por qué yo tengo que tener un problema? Por ejemplo, el año antepasado, no, es que ya con esto del COVID uno pierde la noción del tiempo. Creo que fue para octubre, creo, del 2018. Sí, 2019 no creo. Hubo una avería gruesa, un problema con una embarcación en Ecuador y traía mercadería para el Perú. Y uno de nuestros clientes es una tienda por departamentos. Traía como 12 o 14 contenedores llenos de juguetes para la campaña navideña. Y esa mercadería se tuvo que quedar en Ecuador
como 4 meses, creo que la soltaron en febrero, y en febrero evidentemente pues a nuestro cliente esa mercadería no le servía para absolutamente nada, porque ya estos juguetes incluso, tú sabes, la industria de juguetes es como la industria de cosméticos, ¿no? Lo que sale de moda en ese momento, dentro de 2 semanas ya no vale lo mismo, ¿no? El niño quiere el muñeco de Iron Man, no sé cuántos, Mark 7, no sé qué, pero cuando ya lo tengan todos los amiguitos, ya no lo quiere. Entonces, el, ese cliente tuvo un problema y claro, fue a reclamarle a la naviera, y la naviera le dice, oye, discusión conmigo no es porque tu mercadería además no se ha siniestrado, la tuya se ha salvado, que se ha demorado en llegar porque ha habido todo un trámite, porque como te digo, todos los salvados, o sea, hay un trámite más largo con las navieras cuando se declara una avería gruesa, que es que todos tienen que firmar las aseguradoras de todos los consignatarios que tienen mercadería en un buque, y si no tienes una aseguradora tú con tu propio bolsillo, un compromiso de que vas a indemnizar a los sacrificados. Entonces, eso no toma un día ni dos, toma meses. Y en ese lapso la mercadería se demora en liberarse. Y ese es otro problema, porque a veces hay puertos que prefieren no recibir a estas embarcaciones siniestradas, porque saben que van a tener un muelle ocupado pues, indefinidamente, ¿no? Va a haber una porción de ese puerto que no va a poder generarle, de repente, no el tema económico, porque le van a cobrar y fuerte a la nave, pero no ese dinamismo que pueda requerir, ¿no? Y ahí es donde las responsabilidades de los navieros empiezan en discusión. Y ahí me vienen a la luz varias preguntas, ¿no? Porque entendería pues que creo que lo de avería gruesa es un principio, un acuerdo, ¿no? Entre todos ¿Mm? los que llevan su mercadería o trasladan su mercadería en una embarcación. Y como tú dices, son solidarios, ¿no? Ajá. Con las personas pues que han perdido lo que estaban transportando. Y esto lo coge la compañía de seguros para activar la póliza en el caso que ocurra, ¿no? Por Ujú. lo que estoy entendiendo. Pero, ¿qué pasa? O sea, si se demora y se pierde la mercadería porque se malogra, entonces ahí no tendría cobertura, pero la avería gruesa debería ser mayor, ¿no? Porque me Sí, imagino, claro, se incrementa. entonces ahí sí el seguro termina pagando de manera solidaria porque se Claro, perjudicó uno de los, o sea, o pero ya no. no es el seguro como tal, ¿no? Acuérdate que esto de la avería empieza le dicen los clubes de P&I, de protección e indemnización, que como te decía hace un rato, son el mutualismo de las líneas navieras. Las líneas navieras también toman seguros en compañías de seguros privadas, sí, pero sobre todo tienen sus clubes de P&I y es interesante porque es un mercado tan diferente que, por ejemplo, en cada país tienen representantes, ¿no? Aquí uno de los representantes más grandes o de los que tiene mayor representación de P&I es Overseas Agency, que representa muchas líneas navieras. En Chile es CAFE y Asociados, que tienen también un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque ya ahí la línea naviera no solo tiene el problema del que estamos hablando de carga, puede tener un problema de maquinaria, ¿no? De que el motor tiene algún tipo de daño. Puede tener un problema, es un caso que yo no lo vi, pero me lo contaba justamente un representante de P&I de Chile. Llega una embarcación de recreo grande, de estas de marcas muy, muy prestigiosas que te quieren llevar pues, por la mitad del planeta navegando, y llega a Valparaíso, y en Valparaíso la gente baja, digamos, era parte del programa, tal, y la nave estaba mar afuera, y no volvía, y no volvía, y no volvía. Entonces, ¿qué pasa? Y el segundo al mando responde al puerto diciéndole que el capitán se había suicidado. Para hacer la historia corta, durante la travesía, durante la aventura marítima, este hombre se había enamorado de una de las pasajeras y la pasajera no le daba bola. La pasajera además creo que había ido con su esposo y su familia y tal. Y este hombre, en una desesperación tremenda, se suicida. Ahí el problema no solamente es el tema del hombre que lamentablemente se suicidó, sino de conseguir una persona, otro capitán con las mismas calificaciones para que continúe con la travesía.
Entonces, ahí son otro tipo de riesgos, los riesgos no de la embarcación, sino de las personas, del crew, de la gente que maneja la embarcación. Y también los clubes de P&I y sus representantes tienen que hacerse cargo de todo esto. Esta gente lo que nos contaba es que tuvieron que conseguir un fiscal que tuviera las cualificaciones necesarias para subir al buque, porque no cualquiera puede subir un buque. O sea, si tú quieres mañana irte al puerto, primero que no te van a dejar entrar porque tienes que cumplir con una serie de normativas, y si quieres subirte a una embarcación, peor todavía. Entonces, van pasando los días, conseguir al fiscal que estuviera dispuesto a pasar una serie de cursos, una serie de exámenes. Además, tienes que obtener unas certificaciones, como estás en el mar, unas certificaciones de temas de salvataje, de saber nadar, una cosa complicada. Total, pasaron como 3 días y el otro problema del P&I era conseguirle a estas personas, a las personas que habían decidido bajar a Valparaíso, conseguirles dónde dormir, comida. O sea, ya se vuelven otro tipo de problemas totalmente ajenos a la carga. Otras cosas que hacen los P&I cuando una embarcación tiene un daño. Por ejemplo, no sé, el práctico de la nave, o sea, la persona que ayuda al cálculo de cuando la nave se tiene que acoderar al muelle, hace un mal cálculo y el casco de la nave se daña. También los representantes de los clubes de P&I tienen que intervenir ahí con algún ingeniero, sobre todo peritos navales, ver el tipo de daño, ver si tiene que ir a un dique, ¿no? Esa embarcación a ser reparada, y ahí todos los problemas que va conllevando, ¿no? Ahí vemos que son dos seguros, ¿no? La embarcación con una cobertura adicional de P&I, que es la de responsabilidad civil, si no me equivoco, Es un frente a poco más que terceros. responsabilidad civil, ¿no? Sí. También la del transporte en sí, que Sí. solamente es la mercadería en su concepto. Y cuando me comentas esto, Carlos Miguel, que es un poco más de responsabilidad civil, ¿me podrías ampliar un poquito más el Sí, conocimiento de es todo P&I? tipo de, o sea, en los clubes de P&I, los clubes de protección e indemnización, lo que buscan es, en forma mutualista, responder por los reclamos efectivos que reciba algún miembro de ese club. Y claro, lo podemos ver como responsabilidad civil, pero también tiene los daños a la maquinaria, que eso no necesariamente es responsabilidad civil, es un tema más property, ¿no? El daño, le dicen los gringos, el hull and machine, ¿no? Que hay un daño en el motor, en la máquina, en los daños propios del casco, de la nave, ¿no? Entonces no solamente es para las cosas que reciba como reclamo, sino los daños que pueda tener la embarcación en su conjunto. Ah, qué interesante Carlos Miguel, lo que nos cuentas. Y ahora hemos hablado un poquito de los riesgos, hemos hablado de identificarlos en el trayecto, cuál es el helicóptero que más te convendría contratar, y también de algunos casos de navieras, ¿no? Y si venimos aquí un poquito al país, hay riesgo para transportar las vacunas, ¿no? Hay cómo se podrían manejar, disminuir los riesgos, gestionar en este caso, porque acá hay una cadena de frío importante que considerar, Mira, ¿no? a ver, yo creo que esto nos tomaría un par de horas, pero vamos a resumirlo de manera concreta. Yo no tengo, esta no es una posición política, ¿ok? Independientemente de mis posiciones políticas, que creo que la gente las conoce, me siguen en redes un poco, hoy voy a hablar estrictamente del movimiento de la carga, hablando de carga como vacunas. Me parece una pésima idea que compremos vacunas teniendo nosotros todo el riesgo y responsabilidad del movimiento de esa mercadería desde el almacén del proveedor en el lugar del mundo que sea China, México, Argentina, Australia, de donde vengan. ¿Por qué? Porque sabemos menos que el productor sobre el tipo de riesgos a los que están expuestas esa mercadería, las vacunas, de nuevo. Entonces, en la medida de que las negociaciones lo posibiliten, deberíamos como gobierno buscar comprar con un Incoterm en el cual no tengamos todo el riesgo nosotros, porque hablando estrictamente de Sinopharm y las vacunas chinas que ha comprado el gobierno, que han llegado en 2 lotes de 300.000 y 700.000, la compra-venta fue ex-work. Lo que quiere decir es que el operador logístico, que en esta ocasión no le costó al gobierno, sino que fue donado por un pool de empresas privadas, llegue hasta la puerta del almacén de Sinopharm
y que los señores de Sinopharm le digan, mira, acá está, esta es tu cajita, y uno mismo la coge, la pone en su camión, la lleva. Lo bueno es que el tema de Sinopharm es que la temperatura promedio tendría que ser parecida a la de un refrigerador, entre 2 y 8 grados. El problema está, y ahí sí es donde yo creo que no se le está diciendo la verdad a la población, es en el tema de Pfizer. Las vacunas de Pfizer necesitan ser transportadas y mantenerse a menos 70 grados centígrados en todo momento. Menos 70 grados centígrados no se puede lograr en todos los lugares del país. Hay que ser sinceros. O sea, a menos que tengamos una dotación de unos containers especiales, que he visto algunos en España, que mantienen a temperaturas alrededor del menos 50 y de repente se les puede forzar al menos 70, comprar millones de vacunas Pfizer para que lleguen al Callao y de ahí sean distribuidas, por ejemplo, Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco, Huancavelica, Ucayali, Loreto, eso es imposible. Eso es imposible. Sería interesante ver qué se va a plantear. De repente, detrás de toda esta negociación, hay alguna empresa privada que esté invirtiendo plata para crear este modelo de cadena de frío, porque tengámoslo claro, o sea, las especificaciones de Pfizer, que yo las he revisado en la web de Pfizer, es que solamente sobrevive fuera de esto menos 70 grados un par de días. Si tú vas a llevar vacunas Pfizer a la selva, no van a estar fuera de estos menos 70 un par de días. Eso no es cierto. La Fuerza Aérea ha puesto al servicio del transporte de las vacunas grandes aviones que tienen conexiones eléctricas súper buenas para mantener algo funcionando. Pero ese algo tiene que mantener el menos 70, si no por las puras. O sea, ahí hay un problema de distribución. Yo creo que si por ahí alguien ha dicho que son 12 millones lo que se le va a comprar a Pfizer, si somos 30 millones, ese 30% de población que pueda acceder a esa vacuna solamente podría ser seguramente dentro del Lima y Callao. ¿Por qué? Por la distancia de la distribución. Si ya somos ineficientes con este millón en la forma en la que han ido llegando, no quiero imaginarme con una dotación de vacunas que tengan una complicación tan grande. Es como transportar un hielo. Si tú lo metes en tu mochila, cuando lo saques de la mochila, vas a tener dos problemas. El hielo está derretido y la mochila está mojada. Entonces, hay que ver eso con mucho ojo crítico. Yo creo que nuestro país debería buscar vacunas que tengan el tema de el porcentaje la temperatura cercana a la de un refrigerador. No, eso se podría manejar con camiones refrigerados, con almacenes temporales que puedan mantener esto, aunque suene un poco tonto, y se hizo en Bolivia, por más que se lo criticaron a los bolivianos, se contrató para un trayecto no me acuerdo qué zona fue, a un camión de los que transportan pollos. Porque claro, tienes la temperatura, no importa cómo lo lleves. El problema es cuando no tienes la temperatura, cuando se rompe la cadena de frío. Si somos tan exquisitos, por decirlo de alguna manera, para que la cadena de frío de los arándanos que exportamos a China y Europa se mantenga, ahí estamos hablando de 2 grados, 3 grados. Imagínate menos 70. Eso es una historia totalmente diferente. Y es una cosa que yo creo que me encantaría sorprenderme, me encantaría estar equivocado y enterarnos que en algún momento que alguna empresa privada o el Estado mismo ha invertido de alguna forma para que el país tenga una distribución de cadena de frío para estas vacunas. Porque lo bonito sería que eso nos ayudaría post vacuna a mover mercadería con mayor seguridad de distintos lugares del país. Pero como estamos hoy, yo personalmente creo que no es viable. Importante lo que nos comentas porque lo vemos desde un plano académico, ¿no? Para poder tomar conciencia de los riesgos a los cuales se están exponiendo cada vez que alguien traslada cierta mercadería, ¿no? Y este caso de las vacunas, que todo el mundo está informado, de alguna manera pues nos sirve a nosotros para enseñar los riesgos que existen, pero que me imagino que no hay un seguro que cubra este tipo de riesgos, que es muy alto también. No lo sé. Sinceramente, no sé si estas vacunas han venido aseguradas.
En la DUA, me pasaron la DUA el otro día y normalmente en la DUA se declara un valor de seguro. No sé si haya sido un valor, cuando una mercadería no viene asegurada, al momento de nacionalizarla se le pone un valor X de seguro, ¿no? Para que pague impuestos sobre eso. No sé si, no recuerdo si estaba con seguro o no, pero, a ver, de haber sido un seguro no creo que haya sido debería ser algo muy reasegurado, ¿no? Reasegurado en una proporción muy grande porque, como bien dices, el riesgo es muy alto. Ahora pasamos a recordar un poquito lo que escribiste en tu artículo recientemente El sobre el último, riesgo, ¿no? De sí. las empresas que están haciendo delivery, ¿no? No sé si nos Mira, puedes comentar un poquito al respecto para que les pueda servir a estas empresas que están haciendo delivery, sí, a qué no, se están exponiendo. es que el tema es bien sencillo. ¿Eh? La pandemia, no, una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado, a ver, voy a hacer una intro cortita. En mi casa, yo tengo 5 hijos. Entonces, en mi casa somos un batallón de gente. Y mi esposa siempre, siempre me decía que si no lo podíamos comprar por internet, no existía. Así de sencillo. Poder salir todos los días a comprar algo tal, con tanta gente en la casa, suele ser un poco complicado. Es más fácil que llegar a la puerta de tu casa. Bueno, eso hoy se ha multiplicado por toda la población. Entonces, la pandemia, una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado es que las empresas se han tenido que volver clientecéntricas. ¿Qué quiero decir? Que el cliente, tienes que llegar hasta el cliente. Ya el punto de venta, que antes incluso era todo un tema para tocar dentro del marketing, bueno, el punto de venta y cómo debería estar y cómo debería distribuirse, pasa a un segundo plano porque muchísimas empresas, perdón, muchísimas personas, muchísimas, compran por internet. O no por internet, incluso por WhatsApp. La casera de la fruta o la verdura del mercado, hoy en su celular, tú le envías tu lista por WhatsApp, le pagas con Yape o con una transferencia y te manda con su esposo que se ha comprado un carrito a la puerta de tu casa las cosas. El problema es cuando trasladas esto a la empresa. Hoy muchas empresas están trabajando en home office. Entonces, una de las primeras cosas que pasó con la pandemia era que las empresas le enviaban a todos los trabajadores sus computadoras. Pregunta uno, ¿estas empresas se habrán dado cuenta del riesgazo que asumieron agarrando, por ejemplo, 300 computadoras y distribuyéndolas? ¿Qué pasaba si se las robaban? Si el vehículo tenía un accidente, ¿de quién era responsabilidad? Y eso hoy se ha trasladado igual. Por ejemplo, cualquier tienda por departamentos, que ahora tienen unas páginas web muy bonitas y puedes hacer tus compras online y tal. Cuando te despacha un producto, vamos a suponer que te compraste unas zapatillas o demás, viene un camión grandote de la empresa de estas marcas y así como a ti o a mí le van dejando a 40 personas más durante el día el pedido. La pregunta es, estas tiendas por departamento, antes, tú o yo íbamos, comprábamos, y cuando salíamos de la tienda, lo que le pasara a ese par de zapatillas, por seguir con el ejemplo, era riesgo nuestro. Si yo me subía al micro y me las robaban, o me las olvidaba, o bajando del micro se me caían a un charco y se malograban, eso era problema mío. Hoy, todo ese riesgo se ha quedado estancado en la empresa, en la tienda por departamentos, para seguir con el ejemplo. Entonces, hoy estas tiendas por departamento, y como ellas, cualquier vendedor, desde las familias que están haciendo negocios in-house, como desde mermeladas o gente que está haciendo cosas mucho más sofisticadas desde su casa, las empresas pequeñas y medianas que han migrado su modelo a la venta también por internet o medios electrónicos, y las grandes empresas se han quedado con esa porción de riesgo. Y a veces no se están dando cuenta. Yo, como escribí en este artículo, este es un caso real de un cliente nuestro que ha cerrado sus tiendas porque por su venta por internet le está yendo espectacular. Y ahí, como lo comento en el artículo, está asumiendo sin darse cuenta dos riesgos. Primero, que uno de los locales, que era propio y era el más grande, se ha convertido en un centro de distribución. Quiere decir que lo que antes tenía distribuido en 8 sitios, ahora todo está en un solo lugar. Entonces, la mercadería, que como siempre digo, es viva y está moviéndose, hoy está toda junta.
Y como está toda junta, el riesgo es más alto. Empecemos no es lo mismo que si te incendie un local de 8 a que se te incendie el único local que tienes con toda la mercadería. Tu riesgo de los centros de distribución, si no tienes experiencia haciéndolo, son muy riesgosos, porque entre el que despacha, entre el que cobra, entre los vendedores, el que valida los pagos. Para mí la persona que valida los pagos es la más importante de la organización, porque esa persona es la que está en su computadora y en su teléfono validando si Víctor hizo el depósito en la cuenta y si ese depósito es de verdad, porque hay mucho estafador que te paga con un cheque sin fondos y hay bancos en los cuales el cheque sin fondos no salta sin fondos hasta el día siguiente o meten el cheque el día sábado cuando no hay nadie que valide en la empresa telefónicamente que ese cheque es real o tiene fondos. Entonces, todos estos riesgos pequeñitos que antes podían estar distribuidos en 7, 8, 10, 20 locales, hoy están en uno solo. La propia deshonestidad de algún trabajador, de algún despachador que pueda ir sacándose de una por una la mercadería, todos estos riesgos estáticos se concentran. Y además el traslado, ¿no? Antes, si tenías un centro de distribución, lo trasladabas a 7, 8 lugares. Ahora vas a 100 lugares cada día, porque tus clientes tienes que llegar a ellos hasta la puerta. Hay empresas de transporte muy formales, que claro, cuando llegan a hacerle una propuesta a, por ejemplo, Mercado Libre, que ha crecido en Latinoamérica desde la pandemia más de lo que había crecido en toda su vida. Y claro, tiene un modelo muy interesante. Claro, contratan empresas formales. Pero ¿qué pasa con la persona que te vende los quesos? O la que te vende la mermelada, que te envía a una persona en bici, ¿no? Y que llega a tu casa o la misma casera de la verdura. O sea, ese riesgo, como a mí no me, por ejemplo, volviendo a la señora de la fruta y la verdura, si no llegó a mi puerta la mercadería, pues me va a tener que mandar otra. Me podrá contar, señor, mire que lo asaltaron a mi marido con el carro y se robaron todo y tal. Y yo lo máximo que le podré decir es que me da mucha pena y que le entiendo y que si no me lo envía hoy, pues que me envíe mañana o pasado. Pero el riesgo pasa a ser suyo. Nunca llegó a mí. Y entonces esta forma de clientecentrismo, por llamarlo de alguna manera, está haciendo que se incremente estos llamados riesgos de última milla, ¿no? Esto de cuando llega la mercadería a la puerta del cliente final. Eso sigue siendo un riesgo de carga, no deja de serlo, porque hablamos de las verduras. Pero ¿qué pasa cuando te compras un celular? Cuando te compras una computadora. Imagínate a un motorizado llevándose en su mochila 20 iPhone 10 megatop, no sé cuánto. Se está llevando como $15,000 en la mochila. $15,000. Imagínate que ese hombre lo marquen. ¿A qué me refiero? Saben que ese motorizado todos los días a las 10 de la mañana sale del centro de distribución de, no quiero maldecir a nadie, digamos, de una empresa X que vende celulares, para no poner ejemplos. Amigo mío, a la tercera salida puede haber alguien esperándolo una cuadra más allá y simplemente arrancharle la mochila. $15,000 en celulares. O un camioncito pequeño de 2 toneladas que se vaya con 40 computadoras. Ahí hay $30,000. Y como ese ejemplo, muchos otros, ¿no? Entonces, esos riesgos a mí me preocupa porque sinceramente no se están mirando. No están viendo las empresas que este afán de ayudar a que el cliente se sienta hiper satisfecho recibiendo la cosa en la puerta de su casa o de su oficina o de su local o X, etcétera, 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 lo hace asumir unos riesgos que antes no tenía. Y una cosa que justo era lo que te estaba comentando al inicio. El día de hoy, el TT Club, que es uno de los clubes de P&I más grandes del planeta, agrupa más del 51% de clubes. Ellos siempre una vez al año se asocian con el BSI, que es la British Standard Institute, que es como la ISO, pero de los ingleses. O sea, los ingleses, como todo lo quieren tener diferente, tienen hasta sus ISO, y ese es el BSI, y todos los años sacan un documento sobre robo de carga. Y este año, justo hoy día me ha llegado el documento, tiene una cosa que llama un montón la atención, que los robos de carga han migrado ya no a la carga en movimiento,
sino la carga almacenada. ¿Qué quiere decir? Que los delincuentes profesionales de saco y corbata, que esos hay, ¿no? Hay gente, nosotros lo llamamos el robo técnico, ¿no? Hay gente que como cualquiera de nosotros se despierta, se baña, se pone el saco y la corbata y se va a un sitio a planificar con 20 personas más a quién le van a robar. Claro, son robos millonarios, pero se ha trasladado al riesgo estático. Y eso es importante, porque eso lo que nos quiere decir es que ya están viendo que esta mutación que ha habido de perder los locales y perder los movimientos hace que sea mucho más fácil robarte en un solo sitio. Porque estás concentrando el riesgo en un solo local, como el que Estás comentas. concentrando el riesgo en un solo lugar y además tenemos unos nuevos commodities. Ya no es tan bacán robarte computadoras o celulares. Es mejor robarte alimentos, porque eso, sin eso la gente sí no puede vivir. Imagínate, estadísticamente el 31% de los robos en Europa han sido de alimentos y el 9% de productos electrónicos. Mira la diferencia. Ya los delincuentes saben qué robar porque saben cómo impactar negativamente en la sociedad. Esto va a obligar a que miremos nuevamente los riesgos, mutemos nuevamente en la forma de administrarlos, gestionarlos, trasladarlos, y el mercado asegurador va a tener que ir respondiendo de alguna manera interesante, como siempre seguramente, a estos nuevos problemas. Qué importante lo que mencionas. Rescato pues que aquí hay riesgos que se han identificado y hay seguros que pueden ayudar para algunas situaciones, ¿no? Como el seguro de transporte, lo presto para grandes empresas que puedan contratarlo o medianas empresas, la póliza de deshonestidad de empleados o de deshonestidad de colaboradores, Ajá. que normalmente no se vende sola, sino se vende siempre pues junto con una póliza de incendio y de Sí, robo, claro. por decirlo de alguna manera, ¿no? En Es todo un paquete. paquete completo. También algunos seguros pues tal vez de accidentes personales, si es que tienen un accidente durante el tránsito de la mercadería. Pero una persona, por ejemplo, que tiene su negocio y quiere trasladar mercadería, debería contratar, a ellos no le van a vender un seguro de transporte, pero sí la empresa transportistas debería tener un seguro de transporte para la mercadería que Claro, traslada. deberían buscar trabajar con empresas de transporte que puedan que puedan venderle con seguro. El problema es que siempre se encarece, ¿no? Ah, bueno, quieres con seguro, igual pasa con las empresas grandes, ¿eh? Quieres con seguro, cuesta tanto más. Entonces, como nuestra cultura de seguros todavía es muy pobre, y por eso iniciativas como la tuya hacen que ayudemos un poco a abrirle los ojos a la gente. eh, Tenemos pues una penetración del mercado menor al 2%, ¿no? Entonces, eso hace que la gente diga, a mí no me es que a mí no me va a pasar, es que a ti nunca te va a pasar hasta que te pase. Y el problema es que cuando te pasa, no te pasa, o sea, imagínate un microempresario que vende 5.000 soles al mes, ya, 10.000 soles al mes, que le roben 5.000, es la mitad de su negocio, o sea, puede quebrar. Y además los microempresarios estamos acostumbrados a rotar el dinero. O sea, vas cobrando, vas generando más negocio y en ese plan estás. Te mochan el flujo de caja y te quedaste sin la forma en la cual, por ejemplo, comprar la materia prima para hacer otros productos o la forma en la que estés trabajando, ¿no? Pero hay, ojo, es cierto que hay compañías de seguros que no venden seguros a algunas personas muy pequeñas, pero hay otras que sí. O sea, ventas locales, ¿no? Ya cada vez más, sobre todo dos de ellas he visto que tienen productos que son para cualquier tipo de negocio, que tienen, lo sé incluso porque un amigo mío en algún momento me pidió que lo ayudara, estaba cotizando, él tiene una tienda relativamente grande, entonces había pedido una de estas compañías la cotización y te hacen llenar un formulario, ¿no? Así es, oye, ¿tienes trabajadores? No. Ya, entonces no tienes riesgo de deshonestidad. ¿Tu mercadería es inflamable? No, entonces no contratas incendio. Entonces, ¿dónde está el problema? Robo, ya, pero estás en avenida, estás con puerta a la calle y llenas 4 o 5 cosas y a cambio de una prima que no me parece despreciable, este amigo mío tenía una cobertura de $20.000 para robo. Claro, está bien, ¿por qué? Porque su riesgo máximo era ese. O sea, si le robaban todo en su local, era 20.000. Entonces, hay opciones. Yo creo que
creo que de todas maneras el mercado asegurador está un poco en deuda con el microempresario, ¿no? No porque no tenga los productos, sino porque no sabe llegar. El, hace unos años, no tantos, sinceramente, hace como 2 o 3 años, ayudamos a un broker a armar una póliza justo para esto era un conglomerado de tiendas que estaban todas en un solo sitio, muy cerca, ¿no? Y claro, como una por una, como Carlos o Víctor, no, la compañía de seguros no les hacía caso, pero se convirtió en una asociación y claro, la compañía les dijo, mira, tú me estás pidiendo una póliza, todo riesgo, pero tu riesgo más importante es el robo. Así que te voy a poner un deducible de $70,000 en el tema de vidrios y tal, para que no lo uses nunca, porque eso no te va a pasar a ti. Pero claro, en el tema de robo, tu deducible va a estar acá para la primera vez, acá para la segunda y la tercera en adelante un poco mayor. Y además te voy a pedir que cumplas con estas 4 cositas. ¿Qué estás haciendo ahí? Lo estás educando al empresario. Le estás diciendo, estas 4 cositas, que son las garantías, son cosas que él va a insumir en su negocio. Ah, ya, ok. Ya no puedo tener simplemente ¿cómo se llama? La reja corrediza, sino además me están pidiendo uno de estos tubos de seguridad y una alarma y que como asociación tengamos un vigilante en cada zona. Claro, la compañía de seguros está viendo que, que este cliente, que este gremio, esta asociación mejoren. No está diciéndole simplemente, oye, solamente te pago, sí. No, los está ayudando a dar un paso más arriba, que mejoren en su gestión, que su gestión de riesgo sea más alta, porque esta gente no ha llegado a la compañía asociada porque un día se despertaron todos diciendo, oye, qué bonito, vamos a contratar una póliza. No, es porque ya les han robado. Entonces la compañía solo está haciendo 2 cosas. Mira, compadre, toma estas 4 recomendaciones, las garantías. Implementenlas. Pero si además de esto te pasa algo, aquí estoy yo con mi espalda financiera para cubrirte. Estás ayudando a que la economía crezca. Estás incentivando a que ese microempresario pueda mirar al día siguiente de otra manera su negocio, porque sabe que tiene un socio estratégico. Eso es el mercado asegurador. La gente, yo hasta ahora me encuentro con mucha gente que dice, no, el mercado de seguros, la letra chiquita, esos desgraciados de tal o cual compañía no te pagan nada, porque lo ven así. Pero si tú miras que el mercado asegurador, como ese socio que no te pide una participación de tu empresa, te pide que cumplas unas cosas y que pagues un ticket, pero que si te pasa algo, va a estar ahí. Eso es súper importante. Es como que tuvieras un gran papá al costado diciéndote, oye, anda por este camino. Si no obstante que vas por este camino, igual te caes, yo voy a estar para ayudarte a levantarte, curarte las heridas y dejarte como estabas antes de haberte caído. ¿Qué más queremos? Pero siempre, digamos, tendemos a mirarlo en el lado negativo, ¿no? Claro, ahí totalmente de acuerdo cuando dices que tienen que ver a las compañías de seguros como un socio estratégico que te va a ayudar a crecer, ¿no? Y cuando lo más lo necesitas, va a estar ahí para darte ese respaldo financiero. Y que incluso a veces en este tipo de riesgos hay algo que a veces nos olvidamos de ver o de analizar, que es el lucro cesante y el costo de oportunidad de comprar una mercadería lo más pronto posible Claro. cuando alguien reciba la indemnización. Pero pero buenísimo, Carlos Miguel. Tengo algunas preguntas que me han dejado en el Facebook que las voy a comentar rápidamente. A ver. Por ejemplo, Víctor Luna Victoria me dice, ¿no? ¿Existe una ventaja tributaria para una empresa contratar un seguro de transporte por la importación de su mercadería? Esa es la primera pregunta que me hacen. Una ventaja tributaria, no sé. No, no hay una ventaja tributaria por contratar una póliza de transporte, pero hay un tema importante para la persona que ha preguntado esto, que es que cuando tú importas una mercadería, como te decía hace un rato, así no tengas seguro, el ADU automáticamente te pone un valor, al menos mínimo, de seguro. O sea, para nacionalizar tu carga, sobre ese valor adicional vas a pagar impuestos. Impuestos de nacionalización, los que pagas siempre. Entonces, es mejor que gastes de verdad ese dinero, teniendo la tranquilidad de tener tu póliza asegurada y que cuando pagues impuestos sea sobre algo real, no sobre lo que el sistema te va poniendo, ¿no?
Buenísimo, Carlos Miguel. Por aquí, Orlando Raúl Alba nos pregunta, entonces es recomendable comprar una póliza local almacén a almacén, ¿no? De acuerdo a los ejemplos que nos has brindado. Sí, claro. No quiere decir que la compañía de seguros te lo va a dar, ¿no? Va a evaluar el riesgo. Pero sí, es lo más adecuado. Aquí también tenemos a Marlene Villaseca y nos pregunta, ¿y si la mercadería no está con seguro, la línea naviera se hace responsable de algo? Eh, Vamos a tener que poner aquí un supuesto para enmarcar un poco la pregunta. Asumamos que la embarcación tiene un siniestro, o sea, digamos que el buque tiene un siniestro y la mercadería se daña. El buque es la embarcación es quien responde por los daños a la carga. ¿Ok? Si la embarcación no tiene ningún daño y la mercadería llega dañada por lo que fuere, y no ha sido responsabilidad de la línea naviera, pues no hay nada de que deba responsabilizarse. Y esto, por ejemplo, pasa, vamos a abrir un poco una puertita acá, porque casualmente nos pasó esta semana. Una línea naviera nos pidió que fuéramos a presenciar la apertura de un contenedor porque aparentemente la mercadería en su interior venía con daños. Cuando se abrió el contenedor, la mercadería definitivamente estaba dañada, pero no había sido por nada que hiciera la naviera, sino porque la mercadería estaba mal estibada dentro del contenedor. Y el movimiento convencional hizo que rebotara la mercadería dentro de las paredes del contenedor y se terminó dañando. ¿Esto de quién es la responsabilidad finalmente? Del proveedor. El proveedor, que es quien deja la mercadería dentro del contenedor, tiene que dejarla en las condiciones óptimas para un traslado normal. Excelente, Carlos Miguel. Tenemos a Max Castillo que nos pregunta, es una suerte de autoseguro, me imagino que se refiere al tema de las vacunas, ¿no? O sea, que el país sería su propio autoasegurador. Sí, pues, qué miedo. ¿Sí? Luego tenemos a Guillermo Muñoz, él nos Guillermo pregunta, Muñoz, ¿qué hace así, ahí, Guillermo? en común, felizmente está con nosotros conectados. Me dice, ¿qué opinas, Carlos, sobre la situación actual del sector asegurador en el país? ¿Qué está bien? ¿Qué no? ¿Qué aconsejas? ¿Cómo conseguimos concientizar la cultura de seguros de manera concreta? ¿Por qué me preguntas esto, Guillermo? Después, ¿qué creo yo? Que realmente tenemos una penetración del mercado pobrísima. Pobrísima, pobrísima. Que lo primero que hay que hacer es educar a la gente en el tema del aseguramiento con cosas como las que hemos conversado, que hay que hacer que la gente vea cómo realmente es el mercado asegurador, como un socio estratégico, como un partner. Eso lamentablemente no se está dando, creo, porque no salimos como mercado de nuestra zona de confort. Tenemos muy pocas compañías de seguros y por ende la competencia no se está dando de una manera un poco más agresiva. De repente creo que la competencia se está dando entre los mismos clientes, ¿no? A ver, ¿quién se lleva este año la cuenta tal? Y te lo pongo un ejemplo muy sencillo. Hace como 10 años, un amigo que es amante de los animales me dice, ¿por qué no hay una póliza de seguros para las mascotas? Es impensable porque yo gasto dinero en mis mascotas, tenía creo que 5 perros y tal. Y lo comenté en una reunión con unas personas de una compañía de seguros, ¿no? Y les hice la pregunta, ¿por qué a nadie se le ocurrió esto? Por ahí alguien dijo, no, sí, en no sé dónde, en Estados Unidos, tal, hay una póliza, pero acá no hay mercado para eso, es impensable. ¿Quién va a hacer esto? Después de un tiempo vemos que ya hay compañías de seguros que localmente están teniendo estas coberturas. Es que de repente para algunos tipos de riesgos no es el momento. O sea, tenemos que ir madurando como nación en el concepto del seguro, ¿no? Hay seguros que son obligatorios, pero no obstante que son obligatorios, por ejemplo, el SOAT, solo el 60% de carros tiene SOAT en el país. Entonces, por más que es obligatorio y porque sabes que si te para la policía y te pide el SOAT y no lo tienes, aparte de la multa, se van a llevar tu carro al depósito y mil cosas más, en vez de pagar 40, 50 soles, vas a terminar pagando 300 de repente, no lo toman. Entonces, aquí yo creo que las aseguradoras van y deben jugar un rol más importante en esta penetración. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos años un amigo que tiene una ONG dedicada a educación, hizo una alianza con un banco importante aquí,
para llevar unos cursitos cortos de educación financiera a los colegios en los 3 últimos años, tercero, cuarto y quinto secundaria. Y se diseñó todo un modelo que duró varios años, un modelo muy bonito, y porque el objetivo del banco no era tener a esos chicos de clientes, era ir concientizando ciudadanos que en el tiempo entiendan que la bancarización es positiva. De repente nos tocaría hacer algo parecido en el mercado asegurador respecto a los riesgos, ¿no? Partiendo desde los riesgos propios de la salud. O sea, la salud es mucho más costosa no asegurada que asegurada, ¿no? Tú te imaginas si, no voy a decir que seamos un Suiza en el cual todos están obligados a tener un seguro privado y si no lo tienes te lo subvenciona el Estado, pero tú imagínate cómo se impacta positivamente la economía si todas las organizaciones que brindan salud recibieran un cachito de dinero mensual de una persona y lo empiezan a invertir en prevención. ¿Qué es más caro? Ya lo hemos visto 1000 veces. Una enfermedad es mucho más cara que ir haciendo prevención en salud. Y esto mismo se puede ir haciendo con los demás riesgos. A mí me toca hablar del tema de carga. Yo vengo escuchando toda mi vida, yo soy una pasión, me encanta el tema de mercancías y creo que moriré hablando de eso. Pero a mí me saca un poco de cuadro cuando escucho a algunos políticos decir que el Perú debería ser el hub de la región en el tema de mercancías. ¿Cómo lo vamos a hacer si no somos capaces de que la propia mercancía que se mueva aquí esté asegurada? ¿Cómo vamos a lograr eso? Si el paso 1, que es que la mercadería llegue del punto A al punto B bien, no está blindado, vanos son los demás esfuerzos comerciales que querramos hacer. Entonces yo creo que va por ahí, un esfuerzo conjunto de compañías y corredores por llegar con ese nivel de asesoría que la gente espera. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí esto es importante, pues, ayudar a que la mayor cantidad de personas o empresas inviertan en un seguro, ¿no? Y eso es relevante y entre todos tienen que apoyar, porque la vez pasada me llamó la atención leer un artículo que hablaba de que durante la guerra con Chile habían más o menos unas 20 compañías de seguros. Hoy en día somos 19. Entonces, no puede ser posible que en más de 100 años no hayamos crecido en cantidad de compañías de seguros, ¿no? O sea, me llamó Y mucho la atención. además nos hemos reducido en cantidad de compañías de seguros multirriesgos, que ese es un tema también delicado, ¿no? Tenemos una cantidad de compañías de seguros, muchas orientadas a tema de vida, salud, pensiones, pero compañías de seguros multirriesgos tenemos mucho menos de 10, ¿no? Entonces, eso también es un tema que debemos mirar, ¿no? Porque al ser una oferta un poco menor, no se llega tan bien, ¿no? Yo recuerdo que una vez escribí un artículo sobre cultura de seguros, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, este artículo fue uno de los más leídos en una revista digital española. Después fue publicado en algunas empresas del medio local, en sus periódicos internos. Y también fue transcrito un libro ¿ya? De Jorge Lengua. Y ahí hay una frase que yo rescato y que digo, ¿no? Porque recordemos lo que dijo Pitágoras, ¿no? Educar a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Y ahí yo mencionaba que sería bueno decir educar a los niños en seguros para que en el futuro no sufran castigos económicos en casos fortuitos, ¿no? Entonces, totalmente de Sí, acuerdo claro. que a los niños o a los jóvenes hay que educarlos. Y sé que a partir del tercer año ya hay un programa de educación financiera para los jóvenes. La idea, y tenía entendido que APECEF está impulsando para que dentro de la educación financiera se hable sobre los seguros, ¿no? Antes de terminar, por aquí Guillermo nos vuelve a decir la digitalización. El futuro del seguro podría aplicar para transportes. Sabemos que esto es para algo muy, muy sencillo, pero en el caso de transporte, ¿cómo lo ves? ¿La digitalización puede ayudar? Yo creo que sí. El, en general, para todos los riesgos patrimoniales, en la medida en la que encasilles un poco tus riesgos, ¿no? Si eres una empresa que tiene muchos riesgos distintos, es complicado. Pero yo conozco, digamos, he visto publicidad de una, no sé si haya detrás de esto un broker de seguros, pero sí de una plataforma que su logo incluso parece la forma de un contenedor,
que está moviendo el tema de aseguramiento de mercancía a nivel internacional. Yo creo que no debería ser muy complicado el tema de digitalizar el tema de carga, porque finalmente, seamos concretos, vamos a hablar primero del tema de transporte terrestre. Un transportista, como negocio, o una empresa que tiene su propia mercadería, no se mueve todos los días a un lugar distinto. Tiene sus propias rutas, las tiene definidas. Una cosa, por ejemplo, un tema tecnológico que yo veo que ayuda mucho es, tengo unos amigos en Argentina que se llaman ARM. Ellos tienen un sistema que amarra los sistemas de los GPS de las empresas de transporte. ¿Para qué? Para hacer un solo gran monitoreo. Las compañías de seguros siempre me critican a mí lo mismo, pero yo lo digo todo el tiempo, que yo considero que la garantía de GPS en carga no sirve. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el GPS en el automóvil es tu materia de seguro. Ahí sí lo puedes encontrar y cuando encuentras el automóvil en tu póliza vehicular, estás encontrando la materia asegurada. Pero cuando tú le exiges a un transportista que tenga un GPS, en el 90% de los casos, o un poco más, tú vas a encontrar un camión vacío. ¿Tú crees que los ladrones van a decir, nos robamos con todo el camión? Entonces, metemos el camión en mi cochera. Te encuentran, pues. Dejan el camión botado en algún sitio, tienen otro camión donde traspasan la mercadería y se van. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque a menos que seas una empresa muy grande, no estás preparada para monitorear 24/7 todos los camiones que se están moviendo. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué hace esta gente de ARM? Agrupa todos los GPS y ellos, por volumen, sí están monitoreando todos los vehículos. De hecho, en Argentina tienen mucho éxito en el tema, porque apenas un vehículo o se detiene, o cambia de ruta, o hace un giro extraño, ni siquiera se toman el trabajo de preguntarle al chofer si está pasándole algo, porque evidentemente si el chofer tiene una pistola al costado, va a decir, sí, todo bien. Esta gente agarra, presiona un botón y el vehículo se detiene y se bloquea. Ahí no hay chorro que valga, no hay ladrón que pueda evitarte ese tema. Ya se paralizó el vehículo y el negocio del ladrón se acabó. El ladrón lo único que le queda es subir, porque el vehículo ya no sirve para nada. O sea, ya no se puede mover. Y así tienen varias soluciones más para property también, para las stock throughput, que son otro universo. Y esos son los temas digitales que deberían llegar a nuestro mercado, ¿no? Soluciones que acompañen a la póliza. Claro, que obliguen también al asegurador a que le diga al asegurado, tú tienes que contratar este servicio, tú tienes que cumplir con esto. Porque también cuando las cuentas son muy grandes, ¿cuáles son las cuentas más siniestrosas? Las cuentas más grandes. Pero a veces pasa que una compañía de seguros prefiere pagar siniestros con tal de mantener la cuenta. ¿No? Hay una mala forma de ver el resultado técnico. ¿No? A ver, pago 100.000 en siniestros, pero me deja 120 de prima, bueno, al menos gano 20. ¿No? Y el año pasado gané 30, y si el año que viene pues pierdo 10, estoy ahí en mi promedio. Entonces es una mala manera de ver el resultado técnico. Yo creo que independientemente del riesgo, yo seguiré hablando sobre transportes, el resultado técnico tiene que primar. Tienes que mirar tu diferencia entre primas y siniestros. Y si no vas a aumentar la prima, porque no tienes por qué aumentársela al cliente, sino aumentar el riesgo, ve fórmulas de bajar el siniestro. Eso es de todas maneras. Y eso es una labor en la que los ajustadores también debemos meternos un poco más, porque creo que los ajustadores nos hemos vuelto un poco mercenarios, ¿no? O sea, estamos esperando a ver a quién se le incendia algo, a quién le roban, a quién se le contamina, y no estamos viendo que al momento del siniestro, el ajustador de seguros representa todo el mercado. O sea, cuando hay un siniestro y la compañía de seguros te dice, Carlos, por favor atiéndelo, en esa primera llamada al asegurado, representas al mercado. Señor fulano de tal, mi nombre es Carlos Caro, lo llamo porque la compañía de seguros tal me ha pedido que atienda su siniestro. ¿Qué crees que te encuentras cuando vas a atender un siniestro, Héctor? Te encuentras una persona vulnerada, alguien que se le ha incendiado la fábrica, alguien que le han robado la carga, alguien que acaba de descubrir que su trabajador estrella le robaba.
¿Cómo crees que está esa persona? ¿Contenta no está? Y llega el ajustador, y hay ajustadores que llegan diciendo, ¿qué tal reclamo? A ver, la compañía tal, a esto les voy a cobrar tanto, y no sé qué. Es la forma incorrecta de llegar. Tú llegas al asegurado, al siniestrado, y evidentemente, salvo que sea un delincuente y que esté fingiendo un siniestro, tú estás llegando a encontrar una persona dolida. Y los ajustadores a veces no son empáticos. ¿Sí? Señor, no se preocupe. Si usted ha cumplido con lo que dice su póliza, este siniestro va a estar cubierto. A través de su corredor le pediremos una serie de documentos para sustentar que se hayan cumplido estos temas. No se preocupe, si usted los ha cumplido, la compañía de seguros los va a indemnizar. Se acabó. ¿Entiendes? Pero claro, a veces, como te digo, ¿no? Están ahí esperando. No, yo me meto en la cuenta tal porque sé que tiene un montón de siniestros. Oye, ¿por qué no ayudamos un poco a mejorar al cliente reduciendo la siniestralidad? No, se nos acaba el negocio. Qué manera equivocada de verlo. ¿No podrá eso hacer que la penetración del mercado sea mayor? Que la compañía de seguros confíe más en ti porque eres su brazo, eres su partner, que el corredor te vea como una parte importante de su negocio. Muchas veces no se ve así, pero creo que es una manera importante en la cual debemos empezar a ver nuestra labor. Sí, ahí le estás dando el cambio al foco del negocio del ajustador y rescato un poco la frase que tú pones en tu LinkedIn, ¿no? Que tú ayudas o buscas despertar la resiliencia en personas y organizaciones para que sepan anticiparse, adaptarse y responder a los retos que se presentan cada día, ¿no? Así es. Y eso es un cambio de foco, ¿no? No estar en el siniestro, sino ayudar a una gestión de riesgos importante que les permita seguir continuando. Y cuando ya existe algo muy adverso, o se materializa el riesgo y se convierte en un siniestro, ahí ya entra a tallar la compañía de seguros, ¿no? Importantísimo, Carlos Miguel, nos hemos pasado más de una hora conversando, ha Así pasado es. rápido. Eh, Tus palabras finales, tu reflexión final para poder despedirnos. Una frase que repite todo el mundo en algún momento y que mi papá a mí me la ha machacado continuamente, ¿no? Es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Eso es una cosa súper importante. Eh, tenemos que hacer que la gente confíe en el mercado asegurador. Es un reto grande, pero nada mejor que tener a un Big Brother al lado para que cuando tengas ese problema del cual no tienes dinero para cubrirlo porque es demasiado grande, una enfermedad, la pérdida de tu casa, tu negocio que se venga abajo, tengas ese partner al lado que te puede ayudar. Yo creo que es eso. Es mejor, yo creo que mi cierre es ese, ¿no? Es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. La tenemos cuesta arriba, pero hay que aportar al mercado. Sí, muchísimas gracias, Carlos Miguel, por tu magnífica ponencia. Nos has ilustrado con tanto conocimiento sobre el tema de transporte. Muchas gracias también a todas las personas que han estado conectadas, se han quedado con nosotros hasta el final, a los que han hecho sus comentarios, preguntas, ¿sí? Y les recordamos que mañana ya debemos estar cargando esta videoconferencia en nuestro canal en YouTube, Cultura y Seguros. Muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches, bendiciones. Gracias, Víctor. Nos Gracias, vemos. gracias. Adiós a todos. Gracias.